Saludos, amigas y amigos, compatriotas todos. Bienvenidos a este su programa, La Voz Boricua. En el programa de hoy estarán con nosotros las siguientes personas. La licenciada María Soledad Sáenz Matos, abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico, y la compañera Jocelyn Velázquez, que es una de las dirigentes principales de la jornada Se Acabaron las Promesas. También estará el compañero Freddy Vadillo, como siempre, nuestro director técnico. Saludos, María. Saludos, buenas noches. Bien. Y a ti, Jocelyn, también. Saludos. Saludos. Bien. Y este que les habla, el doctor Ramón Nenadich, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Me excuso brevemente porque todavía sigo ronco debido a una operación que pasé y no he recuperado la voz desde hace ya varias semanas. Trataré de ser breve y que sean ellas las que más hablen. En el programa de hoy las entrevistaremos a ambas. Son dos excelentes mujeres boricuas y vamos a entrevistarlas sobre la situación generada por la policía de Puerto Rico y su constante represión y persecución de los sectores que resisten las políticas establecidas por los gobiernos coloniales. Hablaremos además de las políticas neoliberales de privatización de las corporaciones públicas y cómo esta política ha afectado a nuestro pueblo, incluyendo a la Junta Dictatorial de Control Colonial y el desmantelamiento de los sindicatos obreros adscritos a esas empresas gubernamentales. Jocelyn, ¿podrías explicar las razones por las que la jornada Se Acabaron las Promesas ha comenzado una serie de protestas en contra del gobierno colonial y sus políticas de privatización de los bienes públicos del pueblo? Pues nada, saludos a quienes nos escuchan. No estoy en el lugar más cómodo, así que si escuchan algún ruido impropio, pues me excuso de antemano. La jornada Se Acabaron las Promesas se funda en el 2016 con la imposición de la Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa. Y básicamente el propósito del surgimiento de la jornada es visibilizar que, a diferencia de lo que decían los medios corporativos en ese momento, la Junta de Control Fiscal no venía ni a resolver el problema de corrupción, ni a resolver los problemas económicos del país, sino que realmente lo que queríamos visibilizar es que la Junta es un ente colonial, como bien lo acaba de decir el compañero, dirigido estrictamente a cobrar una deuda imperial. Así que en ese momento en el que los medios corporativos trataban de lavarle la cara a la Junta, nosotros tratamos de ser una voz no únicamente de denuncia y de visibilización de quiénes eran los integrantes de la Junta, que de alguna manera tampoco eran unas blancas palomas que habían llegado a salvarnos, sino que incluso muchos de ellos habían estado vinculados con el proceso de la creación de la deuda que está en la que se encuentra el país. Así que desde ese punto de vista comenzamos a hacer un trabajo político y algo importante, yo creo que responde un poco a la pregunta que se estaba haciendo, es que nosotros partimos de la concepción de que esto es una sola lucha y que cuando hablamos del tema del ambiente, de cómo nos tratan de despojar de nuestros recursos naturales, cuando hablamos del tema del desplazamiento, de la educación, de la salud, de la seguridad pública, del coloniaje, del imperialismo o del neoliberalismo, como se mencionó previamente, estamos hablando de una sola lucha que está dando el pueblo en diferentes frentes. Así que desde esa visión, ¿verdad? Iniciamos originalmente con el tema de la Junta de Control Fiscal, que no se normalizara la Junta, porque eso es uno de los grandes problemas que hemos tenido como país, como de alguna manera
se normalizan estas afrentas al pueblo. Así que nosotros apostábamos a que eso no siguiera sucediendo y que fuéramos una voz que siguiera recordándole al país el crimen del coloniaje a través de la Junta de Control Fiscal, pero también que se lograra vincular el problema del coloniaje y el problema de la Junta con una serie de problemáticas de la cotidianidad que a veces a la gente le cuesta un poco de trabajo engranar, que están todas vinculadas. Así que por ahí es que hemos ido trabajando por los pasados años. Y precisamente por eso el vínculo con el tema de la privatización, porque la privatización es un hijo del colonial. Cómo no, muchas gracias, Jocelyn. Licenciada Sáez, quisiéramos que nos hablara sobre los detalles de los arrestos de las personas que protestaron la pasada semana frente a las oficinas de la Junta Dictatorial de Control Colonial. En específico, cuáles fueron los cargos que el gobierno colonial les impuso a los y las protestantes y cuál fue la dinámica que se desarrolló en el tribunal y en qué se basó la defensa para lograr la determinación de no causa. Bueno, son varias preguntas las que me estás haciendo, ¿verdad? Es bastante complejo. En primer término, yo soy abogada de la Sociedad para Asistencia Legal, ¿verdad? Y eso es importante decirlo, porque la Sociedad para la Asistencia Legal es una entidad privada sin fines de lucro que representa personas acusadas en casos criminales. Lamentablemente, lo primero que yo tengo que decir es que en Puerto Rico, por la ideología neoliberal y por todo el sistema que tenemos y los mecanismos de opresión del Estado, las luchas por los derechos democráticos, civiles o como le queramos llamar, está totalmente criminalizada. En Puerto Rico, tenemos, ¿verdad?, memoria de un tiempo a otro, desde hace mucho tiempo. Hay sectores que, pues, desde el famoso carpeteo y desde mucho antes, o sea, la historia de la lucha por la reivindicación en Puerto Rico siempre ha estado cruzada, atravesada y de todas formas herida por esa intervención de parte del Estado. Y es una intervención que lo que hace es criminalizar las conductas, ¿verdad? Se pretende tratar a las personas que protestan y que dan la batalla por preservar la integridad de nuestro país, de los que aquí vivimos, como si fueran delincuentes, ¿verdad? Y por eso es que entra entonces una abogada como yo, que soy una abogada de defensa en casos criminales, porque la reacción del Estado cuando las personas, y en este caso en específico, ante la manifestación del 31, que fue una manifestación que se vio en los medios, una manifestación que cumple totalmente con los parámetros de una resistencia pacífica, no se ocasionó ningún daño, o sea, nada, y no se cometió ningún delito, pero no empecé a eso, los ponen bajo arresto. Arrestaron a 12 personas allí. De esas 12 personas las tuvieron en el cuartel prácticamente todo el día, los arrestaron desde temprano en la mañana y fue por la noche que pudimos finalmente salir del cuartel, los 12 arrestados. Entonces, ¿qué pasa? Empieza esta dinámica de que no saben por qué los van a acusar o no nos dicen por qué los van a acusar. Finalmente los dejan citados para someter una violación, someter cargos por violación al artículo 246, que es un artículo de modalidad menos grave, o sea, no es un artículo grave, por lo tanto pues entre otras cosas no tienen derecho a juicio por jurado si fuéramos a juicio. Y los dejan citados para eso. La defensa, pues nosotros tenemos claro nuestros planteamientos de derecho y entendemos que no se configura el delito. Hubo una cosa que pasó interesante en este caso, es que a los 12 arrestados los citaron para fechas distintas. Ayer vimos 2 vistas de 2 de los arrestados. La juez que atendió esas vistas determinó no causa, así que ya ahora quedan 10. Para hoy estaba citada Jocelyn y cuando llegamos hoy a atender el caso de ella, pues nos enteramos de que la fiscalía iba a suspender el caso en el día de hoy y ahí finalmente, pues reunidos con la juez, logramos que señalaran los otros 10 que quedan para el próximo viernes, que era lo que, ¿verdad?, nosotros entendíamos que tenían que haber hecho desde el principio porque son unos mismos hechos, es un solo evento por el que
arrestan a todas estas personas, ¿verdad? Y no entendemos todavía, la justificación que dieron los miembros del Estado es que como cada persona fue arrestada por un agente diferente, pues que los agentes tenían problemas compareciendo al tribunal y que por eso lo habían puesto para distintas fechas. Yo pienso, ¿verdad? Pero es una especulación. La excusa que ellos dan, pues es una excusa que puede sonar razonable, pero a mí me da la impresión que estaban tratando, ¿verdad?, de tener más oportunidades con diferentes jueces a ver si alguno encontraba causa, ¿verdad? Maximizar sus oportunidades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues ellos piensan, pues si este juez me determina no causa, pues se acallaron todos, pero si voy ante distintos jueces, pues puedo tal vez lograr que alguno de estos casos prospere y pase para la etapa de juicio. Esto es algo que estamos viendo cada vez más en los últimos años, mientras ha habido más protestas, más resistencia, pues ha incrementado el número de casos, ¿verdad?, en los que hemos tenido que atender por esto. O sea, desde el 2017 para acá, esto ha sido sin parar, ¿verdad? Acusados por el 1 de mayo, acusados por cada manifestación. O sea, de los arrestos de Fortaleza también tengo unos pendientes. O sea, que uno ve cada vez más, ¿verdad?, esta forma del Estado intervenir, que es acusar y radicar cargos criminales. Me imagino que ellos entenderán que es una forma de disuadir. Nosotros sabemos que eso no amedrenta a las personas que están comprometidas con las luchas, ¿verdad? Y que, pues, y que esto, lamentablemente, pues es parte de lo que nos toca enfrentar, ¿verdad? Como pues, un mecanismo que lo vamos a ver cada vez más, y que mientras más resistencia haya a estas políticas neoliberales, pues más va el Estado a reprimir, ¿verdad? Es lo que podemos esperar. Y más se van haciendo cada vez más sofisticados también. O sea que yo creo que pues la dinámica en el tribunal siempre es, ¿verdad?, una dinámica muy interesante, porque el tribunal es como un escenario donde pues, se supone que es imparcial, que se aplica la ley de una forma, es casi como si cuando tú entraras por esa puerta, los jueces no fueran personas, ¿verdad?, con sus inclinaciones y con sus inquietudes, y que de momento están dotados de una imparcialidad y, ¿verdad?, como si estuvieran en una nube. Pero lamentablemente aquí los tribunales también forman parte de ese brazo que en muchos casos contribuye también a perpetuar estos esquemas de opresión. Claro, no todos son así, ¿verdad? Y a veces sí prevalece, como yo espero que sea en este caso, que está claro el derecho. Es tan claro que aquí no hay comisión de delito, que yo espero, ¿verdad?, que podamos prevalecer y que ese 16, que es para cuando están citados todos estos casos, pues salgamos de ahí con una determinación de no causa para los 10 arrestados que nos quedan. Pero siempre es bien interesante cuando uno se enfrenta a estos procesos, porque se dan muchas dinámicas diferentes, ¿verdad? Uno no sabe lo que está pensando el juez, pero siempre va a haber algunos prejuicios que operen ahí. Eso es inevitable, son seres humanos, ¿verdad? Y todas esas cosas hay que considerarlas, ¿verdad? No es un proceso perfecto. La noción de justicia, pues también en Puerto Rico, y el sistema de justicia, y sobre todo el sistema de justicia penal, es algo que necesita unos cambios radicales. Yo diría que prácticamente está de desmantelarlo y hacer una cosa nueva, ¿verdad?, donde haya otras alternativas y justicia restaurativa y una justicia de verdad. O sea, aquí sabemos que el sistema de mano dura ha sido un fracaso, que lo que ha hecho es aumentar la violencia en nuestras comunidades, ¿verdad? Y pues lamentablemente vemos como ahora también a las personas que se manifiestan los quieren meter por ese mismo crisol, ¿verdad?, de la mano dura y de la ley y orden, este discurso de ley y orden, ¿verdad?, que ha cogido tanto auge, y esta falacia o lugar común que dicen, no, si la gente tiene derecho a protestar, pero hay que hacerlo de una manera ordenada y hay que hacerlo dentro de unos parámetros y hay que, ¿verdad?, porque eso no puede ser, el derecho a expresión tiene que ser prácticamente que no altere nada, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, pues entonces, ¿qué es, verdad? Cuando las luchas son eficaces, pues es que el Estado activa más su represión, ¿verdad? Y entonces de momento vemos como todos esos derechos que están ahí, como que se diluyen un poquito, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿y por qué están arrestando a estas personas si no cometieron ningún delito? ¿Verdad?
Y entonces esto yo creo que también sirve, ¿verdad? Y programas así donde esto se discute, abonan a que haya un proceso como formativo, ¿verdad? Que podamos hablar sobre esto, que se puedan discutir todas estas cosas y que la gente empiece a comprender que es importante que apoyen a los que están manifestándose, porque esas personas que están ahí haciendo una manifestación por algo que, ¿verdad? Que es en beneficio de todos nosotros, si entonces les cae encima la opresión del Estado, pues hay que apoyarlos, ¿verdad? Y pues eso es lo que pretende la defensa en este caso. Hay un equipo de abogados voluntarios y estamos todos trabajando en conjunto y yo, ¿verdad? Espero que podamos prevalecer, como pasó ya con los casos que vimos ayer. Muchas gracias, licenciada. Más adelante vamos a abundar un poco más sobre los motivos de los arrestos y sobre la defensa que usted hizo en el caso de los dos que ya salieron no causa, para que usted nos explique un poco más eso. Pero ahora quiero preguntarle a Jocelyn si puede abundar más en qué es lo que la jornada Se Acabaron las Promesas persigue con estas acciones de protesta, tanto a corto así como a largo plazo. Pues la jornada, primero, como lo expliqué antes, nosotros siempre hemos sido consistentes en que estructuras como la Junta de Control Fiscal no se normalicen. En nuestro país ha vivido demasiados procesos, ¿verdad? De normalización del crimen, ¿verdad? Y de repente votaron a yo no sé cuántos empleados con la ley 7 y han pasado muchas cosas bien difíciles, pero siempre el Estado ha logrado normalizarlas, ha logrado que la gente corra y se acostumbre a esa impunidad. Y nosotros siempre hemos abogado porque en el caso específico de la imposición de la ley promesa y de la Junta de Control Fiscal, no queden invisibilizados, sino todo lo contrario, sino que seamos, ¿verdad? La jornada sea un mecanismo para que no se normalice y para que se siga haciendo la denuncia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como expliqué antes, ¿qué buscamos? Que la gente entienda que cuando una comunidad sale en el barrio Bucarabones de Maricao, por ejemplo, a protestar por el cierre de una escuela, eso no está desvinculado de nuestro problema colonial. Que cuando alguien en un escritorio decide que esa escuela va a ser cerrada, es producto de nuestro problema colonial. Porque hay alguien externo a nosotros, en otro país, por allá nadie sabe dónde, que decidió que para ahorrar dinero había que recortar escuelas y que en la lista de escuelas que se iba esa escuela en ese pueblito. Así que eso es lo que hemos tratado de hacer, que la gente trabajadora, pobre, que lucha en este país todos los días por levantarse, comprendan que estructuras como la Junta no es algo que no los toca, sino que es parte de su cotidianidad, que cuando el precio de la comida sube, que cuando la gasolina, no, el petróleo sube, está vinculado a nuestra situación colonial, que no hay nada que no esté vinculado a nuestra situación colonial. Por eso mismo, como explicaba antes, levantamos la consigna de que es una sola lucha, porque la lucha contra el desplazamiento, por el ambiente, por la educación, por la salud, por la educación, por una mejor propuesta económica para el país, surgen de la necesidad de romper con el coloniaje. Porque aunque el que el país sea un país libre y soberano no invisibiliza ni hace que se acaben todas esas desigualdades, y nosotros estamos muy conscientes de eso, también reconocemos que para romper con esas desigualdades, probablemente un primer paso sea romper con el colonialismo. Así que desde ese punto de vista es que nosotros hemos trabajado. ¿Y qué busca la jornada? La jornada Se Acabaron las Promesas es una estructura que se define como independentista, que se define como antiimperialista y que también apuesta
porque hay un montón de proyectos en Puerto Rico y un montón de procesos en Puerto Rico a nivel de las comunidades que le están dando respuestas a la gente pobre sobre qué se debe de hacer para echar para adelante. Y esas propuestas tienen que ser tomadas en cuenta de otra forma y deben ser tomadas como parte de la construcción de un proyecto de país. Así que nosotros trabajamos en todas esas vías que acabo de explicar un poco, que tal vez pueden sonar confusas, pero para nosotros no lo son, que es en primer lugar el tema de visibilizar el problema colonial, visibilizar el problema de la imposición de la Junta, y como propuesta, todas estas organizaciones, grupos que están haciendo un montón de trabajo por un montón de años en distintas comunidades y que nosotros estamos convencidos de que si esos proyectos se magnifican y se reparten por el país de una manera más uniforme, van a poder atender la necesidad de la gente. Así que creo que con eso contesto todas las preguntas, y si hay alguna otra, pues aquí dispuesta. Un abrazo. Cómo no, gracias, Jocelyn. Más adelante te voy a hacer otra pregunta. Licenciada Sáez, dada su vasta experiencia como letrada, ¿podría explicar a la gente que nos ve y nos escucha a qué se debe, según su opinión, que el gobierno colonial quiera callar las voces disidentes y de protesta mediante el uso de tácticas de intimidación policial como la utilizada contra los manifestantes de la jornada la pasada semana? ¿Usted cree que esto es una especie o se asemeja a lo que se ha llamado el lawfare? Es decir, judicializar la política o las protestas, porque en el caso de América Latina y de otros lugares se está utilizando precisamente el enjuiciamiento, ya sea de presidentes como Rafael Correa o como Cristina Fernández de Kirchner o Lula da Silva o Dilma Rousseff, pero en este caso en particular es a un sector ideológico al que se está tratando de judicializar precisamente para callarlo. Sí, bueno, definitivamente, ¿verdad? Eso es lo que venimos planteando desde, yo diría, desde que yo asumí representación en el caso de la huelga de la UPR, que fue en el 2017. Ese era uno de los planteamientos que nosotros trabajábamos en ese caso, ¿verdad? Que se está utilizando el proceso criminal para desarticular la lucha, ¿verdad? Para privar a los ciudadanos de ejercer sus derechos. Y eso está pasando cada vez más. Hay una selectividad, hay una selección porque fíjate que no todas las protestas las intervienen. O sea, hay unos grupos puntuales, ¿verdad? Uno ve cómo esto se va dirigiendo, que hay unas personas, hay unas organizaciones o unos sectores donde ya la policía va a ir y va a intervenir. Hay un tipo de manifestación que se sabe que la policía no va a permitir que se lleve a cabo como quieran los manifestantes, ¿verdad? Se pretende que todas las manifestaciones se coordinen, se pretende que la ciudadanía, si va a ejercer su derecho a libertad de expresión, que sea un acto espontáneo de los ciudadanos, que se tiene que coordinar, que se tiene que pedir permiso, o sea, todas esas cosas se han ido, como decía Jocelyn, normalizando, ¿verdad? Nosotros hemos permitido, poco a poco hemos ido perdiendo derechos, hemos cedido, ¿verdad? Pues el derecho que tenemos a utilizar los espacios públicos, ¿verdad? Que es un derecho básico, es bien fundamental. De hecho, eso fue parte de nuestra argumentación en el tribunal, ¿verdad? Que es que eso es un derecho que está protegido por la Constitución de aquí y por la federal, porque como somos colonia, pues entonces, ¿verdad? Esa Constitución también opera y protege a los ciudadanos, se supone, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo que cada vez se hace más evidente que después de tanta historia y de tanto, pues, el caso de las carpetas,
las vistas de Cerro Maravilla, pues vemos que estamos en el mismo sitio, ¿verdad? Estos casos ponen en evidencia cómo aquí hay un sector que no se le permite, que el Estado siempre va a intervenir. Claro, es un sector que está haciéndole el frente, dándole el frente y dándole la lucha a la imposición de esas políticas neoliberales. Es un sector donde, por ejemplo, las manifestaciones en contra de esa policía militarizada que nosotros tenemos aquí no hay más que ver los videos de esa demostración del 31 para ver cómo estaban vestidos y cómo están vestidos y armados la policía aquí para intervenir con unos manifestantes que estaban acostados en la calle, que ni siquiera estaban interrumpiendo la totalidad de los carriles, ¿verdad? Pero la policía fue quien interrumpió ahí el tránsito, porque separaron, era la desproporción de cantidad de agentes que había versus la de manifestantes. También llama la atención, ¿verdad? Cómo se activa toda esa policía de operaciones tácticas, bueno, antes se llamaba saturación, ellos le cambian el nombre, pero siempre es la misma cosa, ¿verdad? Que esa policía que va entrenada y como les digo, pues militarizada, ¿verdad? Van a intervenir, ellos van a intervenir y van a arrestar. Después piensan por qué. Eso es una alteración del orden constitucional y del derecho, ¿verdad? Porque aquí se supone que la policía, antes de arrestar a un ciudadano, tiene que o tener una orden de arresto expedida por un juez o ver que esa persona haya cometido un delito en su presencia. O sea, ese tipo de arresto como el que realizó la policía aquí es un arresto ilegal, porque no se supone que la policía pueda arrestar a una persona que no está cometiendo un delito. ¿Sí? Entonces se da una paradoja bien grande en estos casos y pasa muchísimo, que es que los acusan como, ¿verdad? Por lo que ellos están citados, por violación al artículo 246, que es impedir que el agente de la policía debidamente uniformado cumpla con su deber. ¿Y cuál es el deber? Pues el deber de arrestarlo. ¿Y por qué lo ibas a arrestar? ¿Verdad? Entonces, yo no sé, ¿verdad? En el caso de ellos, si la determinación de no causa de la juez se debió solo a nuestras argumentaciones o si es que además hay algún defecto en la prueba que presentó el fiscal, porque lamentablemente una práctica totalmente generalizada en nuestro sistema de derecho penal, que es algo que los abogados de defensa siempre hemos combatido, es que aquí se permite, y el Supremo resolvió que estaba bien, que el fiscal presente los casos por declaración jurada. Eso quiere decir que un acusado, cuando se le va a someter un caso en la etapa de regla 6, que es la primera vez que se enfrenta a un juez, el derecho a abogado lo tiene limitado, porque los abogados no sabemos, yo al día de hoy no sé qué era lo que decían esas declaraciones juradas que se presentaron contra nuestros representados. ¿Verdad? Yo puedo especular que tenían algún defecto porque por algo la juez encontró no causa, o tal vez fue que la juez estuvo de acuerdo con nuestra interpretación del derecho. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo cierto es que esa práctica que tiene la fiscalía de someter los casos mediante declaración jurada, pues es bien detrimental, ¿verdad? Se supone que, y lo hacen porque se lo permiten, ¿verdad? Porque aquí se supone que uno sepa, hay un derecho a confrontación, se supone que la persona que se enfrenta en un tribunal sepa por qué lo están acusando y tiene derecho a escuchar o que por lo menos leer cuál es el testimonio en su contra. Pero aquí, lamentablemente, en estos casos, eso se presentó de esa manera, ¿verdad? Vamos a ver el 16 si alguien declara, si presentan testimonios y ¿verdad? Podemos conocer la prueba, pero al día de hoy yo no sé cuál es la alegación que hace el Estado, más allá de que tenían derecho a arrestarlos y los arrestaron y ya, ¿verdad? Yo creo que vamos a ver, a medida en que sigan imponiéndose estas políticas de neoliberales, esta represión, los desplazamientos, la privación de todo, o sea, porque es que fíjese, yo el otro día vi en radio a un comentarista diciendo que este país ya no aguantaba más protestas. Indignado estaba él, porque es que este país ya no aguanta más protestas, porque es que aquí hay que tener paz, tenemos que tener paz, y los inversionistas, y yo me pregunto, ¿y aguantamos más casos por corrupción? ¿Aguantamos más robo? O sea, los mismos que están en contra de las protestas no dicen nada,
por esta proliferación de robo, de desplazamiento, de que a la gente se le quiten sus retiros, de que se cierren escuelas. O sea, todas estas cosas que pasan en este país cotidianamente ya. O sea, todos los días es una nueva. Y son situaciones escandalosas, ¿verdad? Entonces, eso pues yo creo que es muy importante hacer esa denuncia, mantener esa denuncia viva y constante, porque es que se nos va la vida, ¿verdad? Los puertorriqueños tenemos derecho, como todo el mundo, a defenderse y a defendernos aquí donde vivimos y a defender nuestro modo de vida. Y entonces, ¿qué es lo que espera el Estado que hagamos? Pues yo no sé, o sea, tendremos que seguirnos defendiendo, nos seguirán acusando. Yo creo que eso, como está muy en boga en América Latina, en España también, ¿verdad? Se utiliza ese recurso de utilizar los tribunales para intervenir y para detener el ascenso de las luchas o de las causas, ¿verdad? Y entonces es terrible, ¿verdad? Porque los tribunales se prestan para eso. O sea, yo creo que ahí también los tribunales deberían evaluar cuál es su posición, ¿verdad? Y si se van a prestar para eso o no. O sea, que yo creo que hay muchos factores, ¿verdad? Es una red bien compleja, se mezclan muchas cosas. Están pasando muchas cosas aquí, todos los días es algo nuevo, están pasando miles de cosas a la vez. Y pues así mismo va a haber, las resistencias también van porque es que es lo natural, la gente va a buscar sus soluciones, va a buscar su manera de sobrevivir, pero estamos aquí, no nos pueden matar a todos, ¿verdad? Así que yo creo que eso es lo que vamos a ver lamentablemente, lo que estamos viendo, que cada vez aumenta y prolifera cada vez más. A mayor lucha, pues mayor se aumenta la represión, ¿verdad? Y parte el Estado ha modificado. Antes era que le caían a palos a todo el mundo y barrían el piso con todo el mundo y para el hospital. Y ahora arrestan y acusan, ¿verdad? Y es bien común. Y acusan por lo que sea. Yo te acuso por algo, la cosa es acusar, ¿verdad? Y llevan esos casos hasta el final y gastan una cantidad de recursos tremenda. Entonces uno ve en un país que el Departamento de Justicia se dedica a hacer eso, mientras deja, ¿verdad?, desatendido casos que son tan importantes. Y en eso sí que tienen, como por ejemplo, las intervenciones brutales por parte de la policía con los ciudadanos, eso ni se investiga, ¿ves? Y dicen que es que eso es complejo. Y para justificar que no se intervenga y que no se acuse a nadie, ¿verdad? Entonces uno ve como para unos casos aparecen muchísimos recursos y para otros lo que hay es mil excusas, ¿verdad? Y uno se pregunta, en un país donde ocurren tantas cosas, donde hay tanto problema se puede decir una proliferación de la criminalidad, aunque, ¿verdad? Eso, yo diría que la gran crisis de este país es del gobierno hacia abajo, ¿verdad? No es del pueblo. Aquí se intervienen las comunidades pobres constantemente y se arresta a gente de las comunidades pobres, pero aquí no hace nada el Departamento de Justicia ni la policía en cuanto a, por ejemplo, los casos de corrupción, y tienen mil excusas, pero la realidad es que no hacen nada. No hacen nada, por ejemplo, en los casos de problemas que hay aquí, o de narcotráfico o de abuso de sustancias, aquí no se arresta, ni se interviene, ni la mano dura, ni nada con las personas que controlan ese mercado, ¿verdad? Se interviene con el usuario. Y ese tipo de política que tiene las cárceles llenas de personas que no deberían estar allí, pues es lo que también se está aplicando en contra de los manifestantes. O sea, es todo lo que sea marginal, ¿verdad? Todo lo que se salga de ese molde, pues ellos de esa manera pues tratan de acallar el reclamo, ¿verdad? Y yo creo que pues vienen, esto es el tiempo, pues si la lucha se impone, pues tendremos que bregar con ese inconveniente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, licenciada. Jocelyn, te pregunto, ¿qué expectativas tienen ustedes con este tipo de protestas? Es decir, ¿hacia dónde las quieren llevar? Si ustedes esperan, como dijo la licenciada, que otros sectores los apoyen a ustedes, que esa lucha se magnifique, que haya mucha y mucha más gente, como pasó en el verano del 19, ¿verdad? Que desafortunadamente no rindió los frutos
necesarios para hacer un cambio radical en el país. Pero ante toda la situación que está pasando, por ejemplo, con el caso de Luma, con los paliativos que el gobernador le está dando a Luma y a la agencia reguladora de ese contrato, ¿verdad? ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Hacia dónde ustedes quieren dirigir ese proceso? Yo creo que es importante que quienes nos escuchan entiendan, primero, que la jornada cree en todos los métodos de lucha. Y cuando decimos eso, lo decimos porque para nosotros es tan válida el que reza como el que confronta a la policía en la calle Fortaleza, como el que decide hacer desobediencia civil. Todos esos métodos de lucha son válidos y nosotros los avalamos, los impulsamos y trabajamos desde todos ellos a nuestra manera. Precisamente, nosotros hemos tenido grandes confrontaciones con el sistema, sobre todo con la policía de Puerto Rico, y en este momento histórico hemos hecho un análisis de las condiciones materiales y entendemos que la estrategia de la desobediencia civil no debe ser descartada y que hay que trabajarla para que sea utilizada dentro de este proceso. Precisamente desde esa visión es que pasó lo del 31 de agosto y estamos convencidas y convencidos de que es una estrategia que hay que replicar. Y más allá de que hay que replicarla, hay que multiplicarla, porque aunque el número de 12 para ¿verdad? Los medios corporativos suena grande, aquí ese número tiene que duplicarse, triplicarse, cuatriplicarse. Como bien lo explicaba María Soledad, estamos en un país que está completamente asediado por el neoliberalismo, por las medidas de austeridad y por un montón de situaciones que ni siquiera hemos podido tocar con una vara larga, que hacen que nuestra gente más humilde, más pobre y más necesitada esté a la merced del sistema. Así que desde esa concepción de lo que pasa en el país, nosotros abogamos por todos los métodos de lucha. Este 31 de agosto ejecutamos lo que es la desobediencia civil, pero otro día puede ser distinta y nosotros no nos amarramos a ningún método de lucha, lo ejecutamos todos en la medida de nuestro análisis político y necesidades. Pero sí entendemos que un proceso amplio, prolongado de desobediencia civil es necesario en este pueblo y que debe, como dije antes, ser multiplicado, que cada día sean más, precisamente porque apostamos, ¿verdad?, a que nos convertamos en un problema político. La manifestación del 31 de agosto no buscaba hacer un acto criminal ni ninguna de las cosas que el gobierno ha tratado de construir sobre lo que pasó. Buscaba hacer una denuncia política, busca hacer una denuncia política y el gobierno lo sabe. Y precisamente por eso es que radica los cargos, porque son cargos que los radican desde un punto de vista político. En el tribunal son otros 20 pesos y la conversación es diferente, pero en la calle, a la gente trabajadora y pobre, lo que el gobierno le trata de llevar es un mensaje político de disuadirnos de su derecho a la huelga o de disuadirlos de su derecho a la protesta social o a la confrontación con el Estado ante todo lo que está pasando. Así que nosotros desde la jornada estamos apostando a todos los métodos de lucha, como dije antes, y no únicamente a todos los métodos de lucha, sino a que en esta coyuntura en especial la desobediencia civil se convierta en un arma de lucha que no se ha utilizado hasta ahora. Sobre el tema del verano del 19, que hiciste una pregunta, nosotros estamos convencidas de que el verano del 19 no es una receta perfecta a replicarse. El verano del 19 tuvo muchas deficiencias y eso, por ejemplo, lo vemos cuando estamos hablando de cómo no logramos unos objetivos particulares, porque no era simplemente sacar a Ricardo Rosselló del poder, sino que era un proceso que iba dirigido a hacer una transformación más profunda del país. Así que cuando el verano del 19 no rindió los frutos que tal vez hubiéramos esperado, tiene mucho que ver
con que el discurso no se profundizó, no hubo un proceso de hablarle al país desde una óptica más profunda. Pero al mismo tiempo, mirándolo desde la óptica de donde estamos ahora, también tenemos que reconocer que no es una receta perfecta ni infalible y que tratar de replicar la misma no necesariamente nos va a funcionar, sino que tenemos que analizar la coyuntura histórica actual, el proceso histórico actual y sobre eso construir, que es la expectativa. Sobre el tema de Luma. Luma es un hijo del coloniaje. El contrato de Luma, el intento de desarticular la Autoridad de Energía Eléctrica es un hijo del coloniaje. Y precisamente por eso es que lo estábamos denunciando desde la jornada del 31 de agosto, porque como se dijo allí, y lo sostenemos aún, el chantaje colonial no tiene límite. Y el gobierno de los Estados Unidos ha decidido imponernos la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, condicionando la rehabilitación de nuestro sistema eléctrico al contrato de Luma y a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que esa es parte de la denuncia. Cuando nosotros hablamos de Luma, estamos hablando del colonialismo, porque Luma y el contrato de Luma y la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica son producto del colonialismo. Cómo no, muchas gracias, Jocelyn. Compañera Sáez, ¿podría usted repetir un poco la defensa que usted hizo para lograr que no se encontrara causa en el caso de los dos acusados que usted representó? ¿Cuáles fueron los puntos específicos que usted planteó en el tribunal? Bueno, en esa vista de ayer yo planteé en primer lugar que había unos defectos en la redacción de la denuncia, porque la denuncia como estaba redactada, a mi entender, no imputaba delito, ¿verdad? No había los elementos constitutivos de un delito, ¿verdad? Y eso fue una de las cosas que yo le planteé a la juez. Yo le dije, en esa denuncia que se presentó, no se está alegando ninguna conducta delictiva, ¿verdad? Una de los elementos pues de lo que tiene que contener una denuncia para notificar a un ciudadano de que se le acusa, ¿verdad? Un lenguaje es como un resumen, es breve, pero tiene que tener elementos que constituya delito, ¿verdad? Porque a ti no te pueden denunciar por cualquier cosa, te tienen que denunciar por algo que esté tipificado como delito. Y tipificado quiere decir que estén descritos los documentos, ¿verdad? Y que la ley diga, este tipo de conducta que constituye esto y esto y esto es un delito y por esto te podemos acusar. También se hizo una argumentación sobre el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la expresión en la vía pública, que es un derecho de rango constitucional que va por encima de otras, ¿verdad? Que protege al ciudadano de intervenciones indebidas por parte de la Policía de Puerto Rico. Y también se hizo una argumentación sobre pues que no había la suficiencia, que no había motivos fundados, ¿verdad? Que la policía no tenía, porque la policía para realizar arrestos tiene que tener unos motivos fundados, tiene que actuar de una forma, pues tiene que tener una autoridad legal que tiene que ser que ha visto que se cometiera un delito en la presencia de ellos. Nosotros entendíamos, y eso fue otra de las argumentaciones que le hicimos al tribunal, que no había motivo fundado. ¿Cuál de estas teorías o cuál de estas fue la que acogió el tribunal o todas, ¿verdad? No sabemos porque la juez simplemente dijo no causa, no explicó su determinación porque los jueces no tienen por qué explicarla. Así que, pues no sabemos, ¿verdad? Si fue por esas argumentaciones o si fue como dije ahorita también, que faltara algo de las declaraciones juradas que ella leyó, que la fiscalía no presentara algún elemento del delito también ahí, ¿verdad? Que haya, porque como no pudimos leer los testimonios, pues no sé exactamente cuál fue la prueba que la juez tuvo ante su consideración. Muchas gracias, licenciada. Jocelyn, ¿hay algo más que tú quieras aportar, señalar sobre esa situación que se dio el 31 de agosto y que ustedes piensan o entienden que debe hacerse en el futuro cercano
con relación a Luma, a la crisis colonial y a todo lo que está pasando en el país? En primer lugar, hay que dejar bien claro que los arrestos no son un mensaje a la jornada ni tampoco a la gente que participó de la manifestación. Las compañeras y compañeros que participaron de la manifestación son gente con mucha experiencia política, que ese tipo de arrestos no les intimida. Esto es un mensaje al pueblo de Puerto Rico, y el mensaje es que protestar, quejarse o manifestarse en contra del sistema va a traer consecuencias. Y la respuesta nuestra es básicamente que esas consecuencias no van a ser superiores o más pesadas que el país que nos están dejando. O sea, el colonialismo no pare más. El estado de situación del país no hay manera de seguir arrastrándolo. Y precisamente por eso es que quienes decidimos estar en esa manifestación y tomamos la decisión política de dejarnos arrestar, lo hicimos, porque queríamos y queremos todavía hacer un planteamiento público de que la represión no va a callar nuestras voces. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que el pueblo entienda que la organización es la base esencial para la transformación de nuestro país. Desde las comunidades, desde las escuelas, desde donde sea. La gente tiene que organizarse, la gente tiene que construir el país que queremos. Basta ya de esperar que las soluciones vengan de afuera. Nos han condicionado a eso. Y nosotras y nosotros estamos convencidos de que ese condicionamiento se puede transformar. Puerto Rico es un país hermoso, con mucha gente buena, trabajadora, dedicada, que todos los días se tira a la calle a construir un país diferente. Y nosotros estamos convencidos de que esa gente es la base necesaria para el país que queremos. Que definitivamente las cosas están difíciles, que vivimos tiempos difíciles, es real. Pero el país tiene la capacidad de levantarse sobre sus propios pies, construir alternativas diferentes, y si algo sí quiere hacer la jornada, es hacer que el país entienda eso, que podemos construir algo nuevo, distinto, diferente, desde nuestros propios pies, sin el yugo del colonialismo. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres llevarle al pueblo, en el sentido de que el pueblo pueda entender esa lucha que ustedes están iniciando o que están continuando, porque esta lucha ya, ¿verdad? María ha dicho que es larga. ¿Qué mensaje tú le quieres dar al pueblo en el sentido de que el pueblo se active, que el pueblo defienda sus derechos como ustedes lo están haciendo? Lo que nosotros estamos tratando de que la gente entienda es que por muchos años se nos ha vendido la idea de que la independencia no es viable, de que el país le tiene mucho miedo a ese concepto y a la posibilidad de ser libres y soberanos, y que el país ya ha vivido instancias de independencia, ya ha vivido instancias de soberanía, que cuando el gobierno de los Estados Unidos nos abandonó, porque no hay otra manera de definir qué fue lo que pasó durante el huracán María, fueron instancias donde el pueblo vivió su soberanía, no su soberanía política, pero sí su soberanía social, en donde no había un Estado benefactor estadounidense que nos dictara las pautas, sino que era la gente en la calle quienes desde las conversaciones desde abajo estábamos construyendo país. Así que el propósito es que la gente comprenda y asuma que ya hemos vivido una independencia social o emocional o cultural, no necesariamente política, y de que sí somos capaces de vivir una independencia política y que sí somos capaces de construir un país diferente, y de que tenemos la capacidad de hacerlo desde proyectos que ya existen, que no es simplemente una cosa romántica, como se ha querido hacer ver por años, que la independencia es como una cosa romántica, sino por el contrario, que es una necesidad vital para que el país pueda sobrevivir, que necesitamos nuestra soberanía para poder superar todas estas desigualdades. Y aunque, ¿verdad?, la palabra independencia yo creo que es bien importante,
no es una cura milagrosa a todos nuestros problemas, sí es un elemento indispensable para dar ese primer paso al cambio, ese primer paso hacia cómo construimos un país. Porque como bien lo explicaba la compañera, aquí hay miles de personas que desde la marginalidad sufren un montón de represiones. Y definitivamente como país, no como colonia, tenemos que discutir cómo bregamos con esa situación y desde ahí construir futuro. Así que hacia eso es lo que apostamos, hacia construir futuro desde la gente, desde los pobres, desde la gente trabajadora y desde ahí construir esa independencia de la que le hemos hablado por años al país y que nosotros entendemos que en este momento histórico es indispensable para superar todas estas situaciones de opresión que estamos viviendo hoy en día. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Licenciada Sáez, ya para ir finalizando, sabemos, ¿verdad?, como se ha planteado esta noche, que el país está en una crisis terrible. No es una crisis solamente económica, de la deuda, es una crisis también social, es una crisis emocional, existencial, porque sabemos que el colonialismo afecta sobre todo la psiquis del pueblo, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno también sabe eso y le pregunto, ¿qué futuro usted le ve al hecho de que estas protestas que está planteando la jornada y otros sectores del país ayuden a levantar la acción del pueblo para reclamar sus justos derechos? Bueno, el futuro. Yo soy fervorosa creyente de la libertad como valor supremo. ¿Verdad? Yo pienso que sin libertad no hay nada. O sea, la libertad es tan fundamental que me parece que incluso la gente que por el yugo colonial y por toda esta tergiversación que tenemos, este marasmo en el que hemos sido sumidos por muchos años, a lo mejor no lo vemos de repente, hay gente que a lo mejor no lo ve, pero eso siempre está ahí. Yo creo que ese deseo de esa búsqueda de la libertad, eso es algo que lo tiene todo el mundo, aunque lo tenga dormido. Y yo pienso que esa es la importancia de esas protestas. Estas protestas que, como dice la compañera, que se repliquen, que se multipliquen y que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos que comprender que esas protestas nos tocan a nosotros también hacerlas. Nos toca apoyarlas, cada cual desde donde estemos, ¿verdad? Desde la función que nosotros podamos llevar a cabo, con la aportación que nosotros podamos hacer, donde seamos más útiles. Pero es que eso es para todos y para todas nosotras. Eso no es una cosa que le toque a un sector nada más, ¿verdad? Y yo creo que la libertad solamente se puede disfrutar plenamente cuando hay solidaridad y cuando se da en solidaridad. Y esas protestas son una expresión de solidaridad, ¿verdad? Porque el que los compañeros y compañeras que participaron ahí se expongan a ser arrestados o a lo que sea, ¿verdad? Y que estén dispuestos a dar esa lucha, pues es una expresión de solidaridad con el pueblo y con todos nosotros. Y nos toca a nosotros corresponder, ¿verdad? También apoyando y haciendo lo que podamos hacer y participando también para que se replique, como decía la compañera, pues cada cual dentro de su campo, de su área, con sus necesidades, atendiendo, ¿verdad? Las situaciones que tengan que atender en cada comunidad, lo que les sea inmediato, con lo que tenga tangencia para ellos, ¿verdad? Pero todo eso que se está dando por toda la isla es lo que va a crear la base de Puerto Rico, ¿verdad? Con lo que vamos, porque si bien es cierto que aquí hay una crisis profunda, también es cierto que se ha profundizado muchísimo en ejemplos de solidaridad, en buscar soluciones, en que tenemos una juventud que se ha despojado de un montón de cosas, que esta misma precariedad los ha hecho comprender que hay unas formas de vida más importantes de crear en colectivo, de buscar soluciones, apuestan a la solidaridad, apuestan a la tolerancia y a crear nuevas formas de vida con mucha más, ¿verdad? Libertad y con mucha más tolerancia. Yo veo muchas señales de muchas cosas buenas pasando todos los días también, porque la crisis, ¿verdad? Nada dura para siempre. Así que
yo espero, ¿verdad?, que podamos salir de esta situación en la que nos encontramos y poco a poco estamos construyendo el Puerto Rico con el que finalmente pues viviremos todos en libertad, ¿verdad? Y tendrá sus defectos, no será perfecto, vamos poco a poco. Lo importante es que sigamos haciéndolo. Muy bien, pero le pregunto ya para terminar, ¿verdad? Porque sabemos que en la medida en que la lucha sea creciente, también el gobierno colonial va a acrecentar la represión y va a continuar judicializando la lucha como hemos planteado, como ocurrió sobre todo en la lucha de Vieques. Sí. Porque lo que estuvimos allí en Vieques, ¿verdad? Del año 99 hasta el 2003, sabemos que en este caso la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo una represión brutal contra las personas que nos manifestamos y arrestaron a más de 1,500 personas, que muchos de ellos fueron presos. Entonces, en ese sentido, desde luego, ¿verdad?, esa misma contundencia de la lucha hizo que la Marina se tuviera que ir. Y entonces yo le pregunto si usted visualiza que en la medida en que la lucha sea creciente y el pueblo comience a tirarse a las calles masivamente, que es lo que esperamos, como bien dijo Jocelyn también, ¿verdad?, en esa medida el gobierno tendrá que enfrentarse a un dilema muy grande. Y el dilema es que si reprime, posiblemente eso conduzca a la eliminación del colonialismo, y si no reprime también. ¿Usted puede comentar sobre eso? Yo lo que diría es que el gobierno aquí tiene una crisis de legitimidad total, ¿verdad? Ya, o sea, el aparato punitivo del gobierno es un desastre. Aquí ya está, y uno lo ve, uno escucha las expresiones del populares, ¿verdad? La gente lo sabe. La gente sabe que aquí la justicia solamente a la justicia y a ser procesado, eso solamente se da para un sector de la población, que hay grandes diferencias de clase y que hay aquí sectores que actúan en la total impunidad. Y eso hace que ya yo creo que ya estamos en un gobierno en crisis. Si encima se dirige, un gobierno no, un sistema de justicia penal, ¿verdad?, que es de lo que estoy hablando. Si encima se sigue utilizando ese gobierno para oprimir y tratar de reprimir a las personas que tratan de hacer cambios para que las cosas mejoren y las condiciones de vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas mejoren, yo creo que eso va a generar más apoyo del pueblo, claro que sí, porque la gente aquí entiende lo que está pasando. Que no todo el mundo se meta, se tire a la calle a protestar un día, no quiere decir que no estén de acuerdo, no quiere decir que no apoyen y no quiere decir que no valoren el esfuerzo de los que sí lo hacen. Y yo creo que a medida que vaya creciendo esa respuesta de represión por parte del Estado, va a ir creciendo el apoyo también del pueblo, ¿verdad? Porque se visibiliza el atropello, el abuso, ¿verdad? Se hace más evidente. Y yo espero que la respuesta sea que se traduzca en apoyo, ¿verdad? Y en solidaridad y en más participación. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Jocelyn, también por su participación en este programa La Voz Boricua, que siempre está a las órdenes de ustedes cuando necesiten, ¿verdad?, de nuestro apoyo solidario para seguir difundiendo la lucha que ustedes llevan. Pueden contar con nosotros. Así es que a nombre de nuestro director técnico Freddy Vadillo, de este que les habla Ramón Enadich, queremos darle a ustedes un saludo cordial como siempre, y continuaremos más adelante llevando a cabo este mensaje para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.